Hola, ¿qué tal? Abrimos esta transmisión por medio de Televisión Nacional de Honduras junto a mi compañero Mauricio Salgado en esta fresca mañana. Es aquí precisamente al Centro Cultural España que se han hecho presentes, Mauricio, autoridades de las diferentes dependencias de Estado y también representantes de España acreditados en nuestro país, todo con una buena noticia. Así es, y es que tiene que ver con esta política cultural centroamericana, que esto se dio en el marco de los presidentes que forman parte del SICA y que indudablemente la presidencia pro tempore la lleva el presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, que se ha implementado esta política de cultura y uno de los pilares fundamentales es no perder esa cultura centroamericana para todos los países que conforman el SICA, Vivian. Así es muy importante enfatizar esto ya que nuestro país necesita ser fortalecido en diferentes estrategias en materia de cultura que hagan avanzar a nuestro país en este tipo de tareas. Es importante subrayar algunas necesidades que se presentan y puntos específicos e importantes que surgieron para impulsar la política cultural de integración centroamericana. Entre ellos está la identidad centroamericana, la promoción de conocimientos culturales y el sentido de pertenencia de la región. Así es, Vivian, pero vamos entonces al protocolo para dar inicio a este importante evento junto con las autoridades que se encuentran aquí en estas instalaciones. De la política cultural de integración centroamericana. Sean todos muy bienvenidos. Vamos a pasar a la invocación a Dios por parte del licenciado Eber Mejía. Gracias, nos ponemos en pie y con señal de reverencia vamos a invocar la presencia del Supremo Hacedor para que pueda bendecir estos esfuerzos que se hacen en materia de homologar política centroamericana. Oremos. Buen Padre Celestial, Señor, gracias por esta mañana que tú nos regalas a través de este espacio cultural tan bonito como es el Centro Cultural de España en Tegucigalpa, donde se reúnen, Señor, en esta oportunidad directores y ministros del Istmo Centroamericano, de esta región, Señor, que se hermana a través del arte y la cultura. Señor, gracias también por la oportunidad que has dado en este periodo de tiempo a Honduras ser presidencia pro tempore de tan maravilloso encuentro de países del Istmo Centroamericano. Gracias también, Señor, por la oportunidad que le das a nuestros gobernantes de poder iluminarlos para poder apostar a la cultura, al arte y a través de ello también lograr el desarrollo que se necesita. Ahora que nuestros países sufren situaciones difíciles, especialmente por la falta de desarrollo y por la falta de oportunidades, que en la cultura encontremos el abrigo necesario para poder destacar las actividades que nuestros artistas y nuestros creativos pues realizan en su diario de vivir. Gracias, Señor, por la televisión, por los medios de comunicación que también nos ayudan a estar más cerca unos de otros. Gracias también por la oportunidad que le das a tantas culturas, Señor, que existen en nuestros países. Gracias porque tenemos cascos históricos de la época colonial y gracias también porque tenemos la oportunidad de disfrutar incluso los vestigios antropológicos precolombinos. Gracias, Señor, por la oportunidad también que nos da de elaborar estos encuentros y estos foros, estos cónclaves, que puedan ser, Señor, útiles para lograr precisamente el desarrollo de nuestras naciones. Gracias por la Madre Patria España, por la oportunidad también que das a ellos de poder impulsar estos impulsos, pero también por otras naciones que siguen su ejemplo. Ayúdanos, Señor, a poder encontrar mejores condiciones de vida para cada nación y para cada persona que vive en todo lo que es la región de Centroamérica. Señor, esto no lo pedimos porque tengamos mérito alguno, sino por los méritos que lograste tú a través de tu Hijo Jesús, cuando vino hace más de 2000 años a dar su vida en ofrenda por todos. Ayúdanos a ofrendar nuestra vida, así también, y nuestros esfuerzos para encontrar mejores naciones. Bendice a nuestros presidentes de la región y gracias por
tu bendición, ahora prestada, hoy, mañana y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. La Cumbre Extraordinaria de Presidentes del Sistema de Integración Centroamericana, que orientó la consulta estratégica aplicada en Centroamérica para el planteamiento de la política cultural de integración centroamericana, subrayó la necesidad de diseñar y ejecutar una política cultural en el marco del CET-SICA, hasta el 2015, surgiendo 6 ámbitos temáticos: la identidad centroamericana, la promoción de conocimientos culturales, el sentido de pertenencia de la región, el respeto de la diversidad cultural regional, una cultura de paz, así como el logro de una visión centroamericana compartida, que es el principal logro a obtener en esta integración de países centroamericanos. Las palabras de bienvenida son por parte del señor embajador de España, don Luis Belsus de los Ríos. Bueno, muy buenos días. Excelentísima señora doña María Eugenia Paniagua, secretaria ejecutiva de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana. Excelentísimo señor ministro, don Tulio Mariano González, secretario de Estado en los despachos de Cultura, Artes y Deportes. Excelentísimos señores, directores, queridos amigos y amigas. Yo tengo aquí un discurso oficial que leer, pero creo que lo primero que hay que decir hoy, en el día que estamos, en el día después de lo que pasó ayer, es que hoy lo que estamos haciendo es reivindicar la cultura frente a la violencia. Reivindicarla amparándonos en la presidencia hondureña del SICA y reivindicarla amparándonos en la Secretaría Ejecutiva de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana. Lo hacemos con todos los países centroamericanos hermanos de Honduras. Lo hacemos con España y para mí como embajador es una gran satisfacción tener esta oportunidad. No vamos a dejar, vamos a reivindicar el espacio para la cultura, porque allí donde hay cultura, y esto lo he visto en todas partes, en todos los pueblos, en todos los municipios por los que me he movido por Honduras, donde hay cultura no hay violencia. Donde la cultura gana espacio, la violencia y el crimen organizado lo pierden. Además, el acto de hoy, que es la política cultural de integración centroamericana, como español y como europeo, tenemos unos antecedentes que demuestran que esto es necesario. Miren, en esta misma sala, esta semana, estamos celebrando la Semana del Cine Europeo, auspiciada por la Unión Europea. El lunes lo inauguramos con una película italiana aquí, en el Centro Cultural de España. El martes con una película alemana. La integración europea no hubiera sido posible sin la integración cultural. Y cuanto más nos integramos culturalmente en Europa, y cuanto más estamos colaborando aquí, por ejemplo, en los centros culturales de España, de Francia, de Alemania, de la Comisión, de la representación de la Unión Europea, más reforzamos la idea de Europa, más reforzamos la idea de la Unión Europea. Pues lo mismo pasa con la integración centroamericana, que ya estaba en la mente de muchos de los próceres hondureños en el momento de la independencia. Esta es la segunda idea que yo les quiero aportar. Cuanto más cultura, más integración. Cuanto más cultura, más Centroamérica. Y esa experiencia la tenemos en la Unión Europea y es una experiencia que es válida proyectarla a la región. Quisiera también agradecer al ministro de Cultura y al ministro de Educación que va a venir por la buena colaboración que tienen con el Centro Cultural de España y con todas las iniciativas que tenemos.
bajo la presidencia del SICA. Aquí, si ustedes ven, ahora por ejemplo, cuando han venido, la plaza que está al lado del Centro Cultural, la Plaza de los Artesanos, está siendo reconstruida, remodelada por el alcalde. Dentro de poco, un mes o 2 meses, estará terminada. Pues el Centro Cultural de España, en colaboración con el Ministerio de Cultura, vamos a sacar actividades culturales a la calle, al centro, para demostrar que la calle también es de la cultura. Y lo vamos a hacer aquí, con la colaboración del alcalde, en la Plaza de los Artesanos, que está aquí al lado. Esa también es una reivindicación, mucho más allá de cualquier declaración, de que estamos dispuestos a que la cultura en Honduras no pierda terreno. Y en eso pueden tener, señor ministro, la seguridad de que España está con ustedes, como lo demuestran estas 2 banderas que tengo detrás. Finalmente, quisiera recordar algunas actividades para dar noticias, buenas noticias de éxito, que hemos realizado con otros centros culturales en Centroamérica dentro del plan de una integración cultural centroamericana. Aquí recuerdo, y ustedes creo que se acordarán también, actos como Enclave Afrocaribe, Migraciones, Mirando al Sur, Arquitectura de Remesas, que fue el primer acto que cuando llegué como embajador me encontré aquí. Hemos hecho muchos actos en clave centroamericana. El próximo 26 de junio tenemos un acto que para Honduras es especial porque en ese acto Honduras será pionera en Iberoamérica y en Centroamérica. Es la inauguración, la puesta en funcionamiento de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, cuyo proyecto presentó Su Alteza Real el Príncipe de Asturias el pasado mes de enero en su visita a Honduras, aquí en esta misma sala, en este mismo atril. El 26 de junio, Honduras será el primer país centroamericano cuya literatura y cultura, en obras elegidas por la Biblioteca Nacional, por la Academia Hondureña de la Lengua y por las universidades autónoma y pedagógica, podrá ser accesible a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y es un proyecto pionero en Centroamérica al que estoy seguro, doña María Eugenia, muchos otros países centroamericanos se van a unir, siendo Honduras pionera cultural en este aspecto. Yo creo que estos son, queridos amigos, las noticias que tenemos que dar, precisamente en este día, y reitero el compromiso de España con la cultura en Honduras y reitero mi agradecimiento a la secretaria ejecutiva, a doña María Eugenia, y al ministro de Cultura por estar aquí, porque estamos todos en el mismo proyecto, estamos todos en el mismo afán. Muchas gracias por todo y enhorabuena. Continuando con el programa, seguimos con la presentación de la Política Cultural de Integración Centroamericana a cargo de doña María Eugenia Paniagua, Secretaria General del Consejo de Ministros de Educación y Cultura de la Región Centroamericana, SEC-SICA. Esta dama que está a mi lado y quien les va a hablar somos tan chiquitas que nos hemos puesto aquí un ladrillito para subirnos. Y el señor embajador lo quitó, entonces, hola, ya me subí. No, gracias, ya lo arreglé. Muy buenos días, señor embajador, señor ministro, Álvaro, gracias por la oportunidad, amigos y amigas, hermanos y hermanas centroamericanos. Quisiera primero que nada ubicarles en qué es la SEC-SICA. En realidad, en el sistema de integración centroamericano hay una secretaría por cada consejo de ministros. Eso significa, por cada sector, eso significa que los ministros de salud tienen una secretaría
los ministros de turismo tienen una secretaría y así sucesivamente. ¿Quién les habla? Tiene bajo su responsabilidad el Consejo de Ministros de Educación de la región centroamericana y el Consejo de Ministros y Directores Generales de Cultura, porque todavía en Nicaragua y en Panamá no son ministerios, sino que están adscritos al Ministerio de Educación, como nacieron todos. Eso me lleva a que la responsabilidad central que tiene la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, SECSICA, sea el cumplimiento de los compromisos, de los acuerdos que establecen ambos consejos de ministros para trabajar por la región. Dado que Honduras tiene la presidencia pro tempore durante el presente semestre del Sistema de Integración Centroamericano, el día de mañana viernes y el sábado, los ministros de Educación y los ministros de Cultura o sus representantes están aquí en Tegucigalpa, reunidos en su primera reunión ordinaria del año. Yo quisiera contarle al señor embajador que dentro de nuestro programa tenemos presentarle a los señores ministros, al Consejo de Ministros, tanto de Educación como de Cultura, el tema de la plataforma virtual de la que usted nos acaba de hablar, en la esperanza de que surja un acuerdo ya formal de apoyo no solamente al trabajo que ha realizado pionero Honduras, sino para abrir el espacio a los demás países, y en eso vamos a trabajar. Bien, creo que esta es una oportunidad extraordinaria porque la política cultural de integración centroamericana es la primera vez en la historia de Centroamérica que hay una política que intente integrarnos en el campo de la cultura. Sé que algunas personas de pronto dicen, no, espérese un momentito, ¿cómo es eso de que vamos a tener todos la misma cultura? Van a darse cuenta que lo importante que tiene justamente esta política es el enfoque. No pretendemos, no queremos, no es posible que haya una política cultural centroamericana pretendiendo que Centroamérica sea una culturalmente, porque entre las cosas maravillosas que tiene esta región es justamente su diversidad. Y la política trabaja básicamente en el tema de la diversidad. Sé que algunos se están preguntando cómo surgió esto y quisiera que me permitieran 2 segundos para contarles que los presidentes y jefes de Estado de Centroamérica a mediados del 2010 se reunieron y para mi sorpresa, porque no fue algo que se gestó del Consejo de Ministros hacia los presidentes, sino que no sabemos cómo se gesta de los presidentes a los ministros, solicitan una política de integración cultural centroamericana. Se recibe y la verdad es que no estábamos preparados para enfrentarlo. Y bajo el liderazgo del entonces secretario de Cultura de la Presidencia de El Salvador, el doctor Héctor Zamur, reunió en noviembre del 2010 a los ministros y les dijo, esto es mandatorio, si los presidentes no lo piden, tenemos que hacerlo. Inmediatamente nos pusimos a trabajar y una de las cosas interesantes que sucedió es que los ministros dijeron, tiene que ser algo consultado, tiene que ser algo que busquemos el consenso, el criterio, líneas de trabajo que surjan de la mayoría de la gente. Hicimos una encuesta virtual donde participaron más de 250 personas de distintos países y contratamos a un experto no centroamericano, justamente con la idea de que viera Centroamérica con otros ojos, y el resultado es un enfoque de una política educativa realmente interesante. Tan interesante que estamos muy sorprendidos porque la hemos presentado y hemos recibido noticias y ya formales de que el CARICOM quiere conocerla, de que la CEGIP y la OEI están planteando hacer una agenda cultural iberoamericana y van a utilizar este documento que hoy comparto con ustedes como referencia. Y también tenemos noticias de que los ministros de Cultura del Cono Sur están interesados en conocer con detalle esto. ¿Qué significa? Que dimos un paso, nos adelantamos al Concierto de Naciones de habla hispana en el tema de la política cultural.
asombroso, sí, y qué dicha que nos está sucediendo. Hicimos el primer lanzamiento en El Salvador, tan exitoso en cobertura y en presencia como el día de hoy aquí en Honduras, y vamos a continuar trabajándolo para que todo Centroamérica la conozca. ¿Cuáles son los apuntes conceptuales básicos que tiene esta política cultural? La primera cosa interesante que tiene es que pretende pasar del sentido de una identidad centroamericana a la diversidad cultural centroamericana, que ya se los mencioné. Somos tan distintos, somos tan apasionadamente distintos, que lo importante es conocernos. En la medida que conozcamos la diversidad cultural, que incluso no es diversidad cultural entre los países, sino que también es diversidad cultural entre los mismos pueblos de un mismo país, en la medida que nos conozcamos, nos vamos a entender, y en la medida que nos entendamos, nos vamos a integrar. Mientras no entendamos quiénes somos y quién es el hermano de al lado, no podemos entender la integración. Entre las cosas interesantes que hemos analizado de la integración europea es que hay algunas personas planteando que la integración de los pueblos debe iniciarse por la educación y por la cultura, precisamente porque primero tenemos que conocernos, al conocernos nos entendemos, al entendernos nos aceptamos y al aceptarnos nos integramos. Ese es como el lema de esta política. Del sentido de pertenencia a los sentidos de pertenencia a la región. En este momento los países son realmente, y uso la palabra muy respetuosamente, endogámicos. Trabajamos todos para adentro, estamos muy preocupados de nuestro país, y qué bien que así es, pero desconocemos lo que pasa en los otros países. Es necesario empezar a compartir lo que hacemos con los otros y tratar de conocer lo que los otros hacen, de tal manera que paulatinamente vayamos desarrollando el sentido de pertenencia a este hermoso país Honduras y sentirnos también que somos centroamericanos. Esto no es difícil en Honduras. Desde Morazán, los hondureños tienen claridad de que son centroamericanos, pero eso no sucede en otros países centroamericanos. Y eso hay que trabajarlo, y creo que aquí Honduras tiene una bandera interesantísima que levantar para el resto de Centroamérica, particularmente para los países del sur de Centroamérica, el mío entre ellos. De la difusión a la producción de conocimientos. No es suficiente difundir nuestros libros, no es suficiente dar a conocer a nuestros autores, nuestros cantantes, nuestros grupos de danzas. También tenemos que incentivar la producción de conocimientos culturales. Y aquí es importantísimo el trabajo cercano del área de cultura con el área de educación. Por alguna razón, educación y cultura nacieron juntos. Y entendemos por qué educación se ha separado, pero debería ser una separación administrativa, pero no una separación de trabajo. Porque ¿a qué van los niños a la escuela? Los niños no van a la escuela a aprender matemáticas y lenguaje. Eso es un error de concepto. Los niños van a la escuela a socializarse y a culturalizarse. Los niños van a la escuela a aprender a ser hondureños, y hondureños del mejor nivel, ciudadanos responsables, ciudadanos que conocen sus deberes primero y sus derechos después, pero también para conocer qué es Honduras, para culturalizarse, para apropiarse de la cultura hondureña. Para poder culturalizarse y socializarse se les enseña su idioma, por supuesto, y se les enseña el razonamiento matemático y los estudios sociales y lo que usted quiera. Pero si entendiéramos que los niños van a la escuela a socializarse y a culturalizarse, entenderíamos entonces la importancia de cómo se enseñan esas materias, y no pensar que exclusivamente van a aprender a leer y escribir y aprender algunos principios básicos de matemáticas. Este cambio de enfoque puede ser muy interesante en la producción de conocimientos culturales. La política pretende pasar del respeto a la diversidad cultural a la gestión de la interculturalidad regional. O sea, nos respetamos, nos conocemos, entendemos los derechos culturales, pero tenemos que pasar a la gestión de la interculturalidad regional. Y aquí hay unos enlaces muy interesantes con el área económica, por ejemplo. Esto tiene que ver con las aduanas, tiene que ver con las fronteras. Es el absurdo de que uno de nuestros principales
representantes culturales, tiene problemas para cruzar de un país a otro, tiene problemas para pasar su obra de un lado a otro, etcétera, etcétera. Una de las cosas interesantes que deberíamos trabajar en este punto es que en los museos, en las galerías, debería haber 3 tipos de cobro para ingresar: el cobro al nacional, el cobro al centroamericano y el cobro a los de afuera. Pero no es posible ir a un museo y que me cobren como si fuera un europeo o un canadiense. Somos centroamericanos. Ya algunos museos en Antigua Guatemala lo están haciendo, pero eso debería ser un trabajo de todos los centroamericanos para que haya una mejor gestión, un mejor conocimiento. Y lo más que me interesa aquí con el tema de la gestión es que nuestros artistas, nuestros conocimientos culturales, nuestras microempresas culturales se muevan por la región y tengan éxito en la región sin tantas limitaciones como tiene el comercio común y corriente. ¿Que es difícil? Sí, pero hay que empezar a trabajarlo. El otro es la cultura de paz, a las culturas de paz. No es suficiente pensar en que necesitamos una cultura de paz. Cada comunidad debe tener su propia cultura de paz. Y aquí quisiera apropiarme de las palabras del señor embajador. Es la cultura la que construye la paz. Es el arte, la danza, el canto, los escritos, la poesía, la que construye la paz. Donde hay cultura, hay paz. Donde hay cultura, hay amistad. Donde hay cultura, hay esperanza. Entonces, más que pensar en que sea una Centroamérica con una cultura de paz, queremos que haya una cultura de paz en cada uno de los rincones de esta hermosa región. Y de una visión compartida a la gestión responsable. No es solamente sentirnos centroamericanos, sino ayudarnos unos a otros como centroamericanos. La cultura tiene un sistema de objetivos estratégicos con un horizonte al 2030. A pesar de que los presidentes pidieron una cultura al 2015, creemos que es un gran trabajo, que la visión que tiene es muy interesante, por lo tanto queremos darle una visión hacia el año 2030. Lo tienen en el documento que encontraron en el asiento. Solo quisiera señalarles, para mí, el central, y es que quisiéramos lograr para el año 2030 que el 3% del presupuesto del gobierno esté dedicado a educación. Hoy alguien me preguntaba, y todos los ministerios de educación de Centroamérica tienen menos del 1%. ¿Cómo podemos trabajar por una cultura de paz? ¿Cómo podemos trabajar por una gestión cultural con menos del 1% del presupuesto? Y este es un trabajo que tienen que hacer todos, no solamente los ministros. Los ejes transversales son la protección y promoción de la diversidad de las expresiones. Hay que promover y proteger las diversas expresiones culturales centroamericanas. Y ahora les voy a dar un mecanismo para conocernos un poco más. La construcción de culturas de paz, que ya les mencioné. La regionalización centroamericana, y aquí quiero llamar la atención que cuando hablamos de región centroamericana incluimos a Belice con República Dominicana. Y ya no decimos Centroamérica y Panamá, ahora decimos Centroamérica y República Dominicana. Esperamos que pronto digamos solo Centroamérica y que todos entiendan que República Dominicana está dentro. Los lineamientos estratégicos son un patrimonio cultural común. Hay que garantizar la gestión social e institucional de las expresiones del patrimonio cultural común centroamericano para su apropiación, protección y salvaguarda. Quiero llamar aquí la atención de una preocupación central que tienen los que trabajan en el sector cultura y tiene que ver con el impacto del cambio climático mundial en Centroamérica. Los invito a accesar a un documento que se llama el cuarto informe del estado de la región. En el capítulo 9 hay un gráfico que muestra que los fenómenos hidrometeorológicos en Centroamérica han crecido en las 2 últimas décadas de una forma absolutamente impresionante. ¿Qué sucede con esas tormentas, etcétera, etcétera, etcétera? La destrucción del patrimonio cultural. ¿Por qué razón? Porque está expuesto y porque no tenemos dinero para preservarlo. Entonces, países que tienen una riqueza extraordinaria, como el caso de Guatemala, el presupuesto no les permite atender sitios arqueológicos que suman más o menos unos 3.000,
y el cambio climático nos está golpeando de forma tal que esto ha iniciado un proceso de alto deterioro. Tenemos que preservar el patrimonio cultural común, pero no solamente el tangible, sino también el intangible. ¿Qué pasa con nuestras lenguas? ¿Qué pasa con nuestra gente? ¿Qué pasa con nuestras costumbres? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo preservamos sin dejar de construir? Porque la cultura es algo vivo, se construye diariamente. La comunicación intercultural, que me parece que es una de las cosas que más ha faltado, necesario trabajar, y me alegro mucho que estén algunos de ellos aquí escuchándome, trabajar con los periodistas, formar comunicadores culturales que entiendan exactamente cómo se transmite esto y el valor de lo que se transmite y el impacto de lo que se transmite. Creo que ahí hay una debilidad importante. La ciudadanía y cultura es potenciar el ejercicio pleno de la ciudadanía activa a través de la realización de los derechos culturales como especificidad de los derechos humanos. La cultura es un derecho humano. Accesar y construir cultura es un derecho de todos. Obviamente reforzando los mecanismos de participación en todos los procesos vinculados con el sector cultura. Y obviamente la innovación y el desarrollo institucional. ¿Cómo hacemos para que estos ministerios sean cada vez más fuertes, tengan cada vez más apoyo político, tengan más apoyo económico y tengan a la mejor gente? Aquí lo que tenemos es el Palacio de Guatemala, donde está el Ministerio de Cultura de Guatemala. Tenemos el de Costa Rica, que es muy interesante porque era una fábrica de licores, y un bellísimo edificio en Panamá, donde está el Instituto Panameño de Cultura. Estas entidades, los ministerios, necesitan apoyo político, y el apoyo político nace del pueblo. Cuando el pueblo pide, cuando el pueblo demanda, hay que ayudar a los ministros apoyando sus gestiones. Y economía, creatividad y cultura, hay que fomentar el desarrollo responsable de las industrias culturales y creativas. Creo que tenemos que acercarnos más a los ministerios de economía para que entiendan qué significa una industria cultural y una industria creativa y apoyen a estos microempresarios, la mayoría de ellos. Y la educación para la interculturalidad, es necesario llevar la cultura a las aulas de primaria y de secundaria. Los niños tienen que aprender la cultura, como les decía, van a la escuela a culturalizarse en las aulas. Pero aquí hay que entrarle al tema de la formación de los educadores en estos temas. Ellos tampoco saben. Entonces, además de que aprenden cómo se enseña lenguaje y cómo se enseña matemáticas, es cómo se enseña cultura, cómo se vive la cultura, cómo se motiva a los niños en la cultura y la producción cultural. Tengo aquí dos espacios que me permito presentarles, están a su disposición, son suyos, en realidad son de los ministros de Cultura de la región centroamericana. El primero es el portal de arte y cultura. Pueden observar aquí arriba que están cada uno de los países. Algunos han trabajado poniendo sus materiales. ¿Qué es lo que esperamos que pongan? Esperamos que pongan, por ejemplo, vamos a entrar a Honduras, que pongan, aquí tenemos al señor ministro, ponemos noticias. Esta no está muy reciente, pero tengo una persona trabajando fuertemente en eso. Pero queremos que en este portal, que tiene 250,000 visitas el último año, Honduras coloque temas sobre su patrimonio tangible para que todo el mundo lo conozca. Y por ejemplo, que tiene museos, y aquí tienen algunos museos, y algunos museos ya están haciendo visitas guiadas, todo eso lo queremos poner allí. También que tenemos en patrimonio intangible, que tenemos en literatura, en artes escénicas, en medios audiovisuales queremos poner los periódicos, etcétera, etcétera. Los invito a visitarlo, se entra a www.culturacentroamericana.info. Está a su servicio y colocamos ahí lo que usted nos quiera enviar con mucho gusto, en la idea justamente de conocernos mejor y también para estar, ¿verdad?, como debe ser. Tenemos un portal de Facebook donde colocamos noticias de los países centroamericanos, pero esto no es solamente de los ministerios. Cualquier compañero o compañera que tenga una industria cultural, que tenga una ONG, etcétera, etcétera, puede colocar aquí información de lo que está haciendo en el área cultural para que todo Centroamérica se entere.
Quiero contarles que de esas 250,000 visitas, quien más visita esto es España, Argentina, México y los Estados Unidos. Y los centroamericanos, por supuesto. Pero no todos los centroamericanos lo usan. En el caso de Honduras, Honduras es uno de los países que más usa estos elementos. ¿Es de ustedes? Úsenlo, pongan ahí lo que quieran, en la idea de que todo Centroamérica sepa qué estamos haciendo en Honduras con la cultura. Es de ustedes, y es en serio, por favor, quisiera invitarlos a verlos allí. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho el lanzamiento de esta política en El Salvador el 12 de marzo, ya estamos haciendo el lanzamiento de Honduras el día de hoy, y en la primera quincena de junio se lo estaremos entregando al CARICOM, y esperamos que entre agosto y septiembre terminemos el resto de los países. ¿Qué queda pendiente? Los señores ministros han pedido que esta política se convierta en un dossier de proyectos, y vamos a invitar a los centroamericanos a colaborar en el diseño de proyectos para hacer una realidad esta política. Y después la parte más difícil, que es la búsqueda de financiamiento. Ustedes saben que no hay financiamiento para cultura, casos muy particulares, España, pero normalmente las prioridades son otras. Y aquí quisiera hacer una crítica constructiva, si ustedes me lo permiten. En Centroamérica se está trabajando muy fuertemente el tema de la seguridad ciudadana, y hay que hacerlo. Por supuesto que hay que hacerlo. Lo tenemos, está afuera en la calle. Ustedes lo acaban de vivir con muchísimo dolor. Pero me preocupa que cuando se habla de la seguridad ciudadana, solo se habla de más cárceles, más policías, más armas, más, ¿verdad? Ni modo, hay que hacerlo. Mi pregunta es, ¿dónde está la prevención? ¿Dónde está el trabajo en prevención en función de los problemas que tenemos de seguridad ciudadana, con educación y con cultura? Y yo creo, compañeros y compañeras, que no está, y tenemos que trabajar eso. No es suficiente tener policías, más policías, etcétera, etcétera. No es suficiente. Hay que empezar a trabajar con las mentes, con los valores y con las actitudes, y eso no lo estamos haciendo. Y no hay financiamiento. Hay financiamiento para lo otro y no hay financiamiento para esto. Yo creo que juntos como pueblos tenemos que enfrentarnos a los países donantes y a los organismos internacionales y decirles dos cosas. Primero, educación y cultura son ejes fundamentales del desarrollo centroamericano, pero la violencia no se combate solo con armas y policías, se combate con educación y cultura. Y todos tenemos que reclamarlo, a ver si logramos sacar adelante una Centroamérica que realmente sea un lugar de paz. Quisiera agradecerle a los centros culturales de España en cada uno de los países, y aquí particularmente a mi amigo aquí presente, a Álvaro, por el apoyo y por unirse a este valioso proyecto regional único en la historia. Aprovecho para agradecer la presencia de cada uno de ustedes y su atención. Muchísimas gracias. Esta política es suya. Hagamos juntos algo. Que Dios los bendiga. El agradecimiento a doña María Eugenia Paniagua, secretaria general del Consejo de Ministros de Educación de Cultura de la región centroamericana, SECSICA. A continuación, las palabras del señor ministro de Cultura, Artes y Deportes, el doctor Tulio Mariano González. Me alegra mucho estar en este evento. Es muy importante, por eso saludamos con cariño la presencia de doña María Eugenia Paniagua, secretaria general de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana. Excelentísimo señor embajador de España, don Luis Belsos de los Ríos. El director del Centro Cultural de España, don Álvaro Ortega. Saludamos también la presencia del compañero viceministro de Deportes del Ministerio de Cultura, Artes y Deportes, don Ángel Escobar, a quien le pido un caluroso aplauso.
Saludamos a cada uno de los funcionarios de las diferentes instituciones del Estado de Honduras, a los invitados especiales, a los intelectuales, a los artistas que nos honran con su presencia. Definitivamente esta jornada coincide con un acontecimiento especial en Honduras. No podemos ceder espacios. Tenemos que trabajar a favor de la cultura, porque eso significa trabajar a favor de la paz. Y donde se fortalece la paz, allí se engrandece la cultura y al mismo tiempo se disminuye el espacio para la violencia. Yo creo, amigos y amigas, por ejemplo, en el Teatro Manuel Bonilla, para el 25 de este mes de mayo se tenía previsto, por el Día del Periodista, la premiación, el premio Álvaro Contreras, un gran tribuno hondureño. Ese premio se le iban a dar a don Nahum Valladares. Aparentemente ya se suspendió esa actividad. Y se están organizando algunas marchas en Tegucigalpa a favor de la paz. A mí me gustaría, y quiero aprovechar este espacio, para invitar a los artistas hondureños, para que en este mes de mayo, en el Parque Central, pudiéramos hacer una jornada de los artistas por la paz, donde los pintores puedan hablar a favor de la paz, donde los escultores, los escritores, los teatristas, los cantantes, en general todos los embajadores de la cultura puedan expresarse a favor de la paz y podamos escuchar música a favor de la paz. Eso es hacer cultura, porque en Honduras vivimos momentos extraordinariamente complicados. Por eso debemos de sentirnos alegres por esta jornada de lanzamiento de la política cultural de integración centroamericana. Este es un viejo sueño de Francisco Morazán. Yo quiero volver a repetir aquí una expresión que he dicho en unas presentaciones anteriores. Francisco Morazán es el integracionista más grande que ha habido en Centroamérica. Hemos avanzado en la integración económica un poco, en la integración política, en la integración comercial, pero en la integración cultural tenemos una gran deuda, y esa deuda es a esta generación que le toca saldar. Tenemos que entregar a las generaciones futuras una Honduras y una Centroamérica mejor integrada. Debemos de procurar que nuestros hijos, que las futuras generaciones, empiecen a aprender a leer en los textos unionistas que escribió Francisco Morazán. Solo quiero que recuerden esto. Francisco Morazán nació en Honduras. Su ejército lo integraron nicaragüenses y de otras regiones. Gobernó en Guatemala y desde Guatemala. Su mejor composición la escribió desde David, España. Cayó en Costa Rica, donde escribió una de sus mejores inspiraciones, el Testamento de Francisco Morazán. Y sus restos descansan en El Salvador. Ese es el ejemplo de la integración más grande que la historia centroamericana conoce. Por eso, al clausurar este evento, queremos expresarles que debemos de estudiar esta política cultural de integración centroamericana, que en él podemos sintetizar 5 categorías esenciales que es bueno entenderla, comprenderla, manejarla, porque eso nos va a permitir
utilizar esta política a favor del desarrollo y de la paz. En primer lugar, este documento, el primer elemento que tiene es la identidad centroamericana, la identidad multifacética que nos une y que a veces nos divide. El segundo elemento que tiene es la diversidad, esa diversidad que es real, de kilómetros en kilómetros, de aldeas en aldeas, de municipios en municipios. El tercer elemento es la pertenencia. Muchas veces los antropólogos y los etnólogos tienen dificultades en definir cierta ubicación de los pueblos, pero lo importante es la pertenencia, que uno siente que pertenece a determinada etnia y determinada manifestación cultural. El tercer elemento es la gestión que se describe en esta política, porque es necesario impulsar la industria cultural. El quinto elemento es la interculturalidad, que es una manifestación de la realidad mutante que nosotros tenemos en la región. Estamos convencidos entonces, amigos y amigas, que el esfuerzo es válido. Hay que tomar el documento como propio, como pertenencia de las comunidades diversas, interculturales que tenemos en la región. Y con ello seguimos y vamos a avanzar. Quiero reiterar la invitación a los artistas de mi patria, que en este mes de mayo podemos organizar y realizar un evento en la plaza pública a favor de la paz. La cultura de la paz va a ayudar a engrandecernos y a fortalecer nuestra identidad. Y estaremos poniendo en práctica esta política cultural de integración centroamericana, que significa materializar los ideales unionistas de Francisco Morazán. Con ese ánimo, con ese espíritu, nos despedimos de ustedes hoy y esperamos verlos en la noche en un concierto. Que Dios les bendiga y a trabajar por la unidad centroamericana. Parte de las palabras del secretario de Cultura, Artes y Deportes, don Tulio Mariano González, en donde esta preciosa mañana, como ustedes ya lo han podido notar, se ha hecho el lanzamiento de la política cultural de integración centroamericana. Vamos a tratar de entrevistar al secretario de Culturas, Artes y Deportes, quien se encuentra aquí, sin duda alguna, una iniciativa muy importante, un paso grande el que está dando nuestro país en materia de cultura. Yo creo que sí, definitivamente esta presentación de la política cultural de integración centroamericana, que tiene que ver con la identidad, con la diversidad, con la interculturalidad y lo más importante, la industria cultural, nos ayuda a dar un paso hacia adelante. Algo muy importante que me gustaría que volviera a enfatizar usted, que lo dijo en su discurso recientemente, es que inculcando el valor a la paz, desaparece la violencia. Es importante eso. Estamos plenamente convencidos que cuando nosotros nos esforzamos por dinamizar las actividades a favor de la paz, a favor de la cultura, allí al mismo tiempo disminuye el terreno para los violentos. Por eso tenemos que trabajar para construir una Honduras fuerte, próspera, donde la cultura de la paz sea el elemento generador de esa gran prosperidad. El llamado que hacía a los artistas para este 25 de mayo, Día del Periodista Hondureño. Yo creo que los artistas tienen una gran responsabilidad con la paz. Y al celebrarse el Día del Periodista en esa fecha, Álvaro Contreras, que es un gran tribuno hondureño, el mejor homenaje que podemos hacer es salir a las calles para cantar a favor de la paz. Y los artistas hondureños son los mejores que tienen ese corazón, alma y espíritu para expresarse a favor de la paz. Vamos a promover esa actividad y creo
que la paz va a tener éxito. Así como lo decía la señora Paniagua, también importante realizar capacitaciones para periodistas en materia de cultura. Hace poco tuvimos una jornada con periodistas en un hotel capitalino para que estudiáramos conjuntamente la nueva ley de desarrollo cultural que vamos a promover, y estoy seguro que antes que finalice el año vamos a tener una jornada de capacitación a los periodistas para que juntos interioricemos mejor las actividades culturales. Gracias, buen día. Son parte de los avances presentados pues esta mañana aquí en el Centro Cultural España. Seguimos con mi compañero Mauricio Salgado, completamente en vivo aquí por Televisión Nacional de Honduras, cuando me ha traído esta mañana aquí al embajador de España. El embajador quiere traer la bandera, que nos desplacemos para allá, Mauricio. Así es, muchas gracias, Vivian. Pues justamente nos encontramos con Luis Belsus de los Ríos. Pues la cooperación española es muy importante en este tipo de eventos cuando se está apoyando la verdadera cultura de la región centroamericana. Sí, en este caso podemos decir que la cooperación española es centroamericana. Es centroamericana porque todos los centros culturales de España en Centroamérica colaboran con el desarrollo de la integración de la identidad cultural centroamericana. Miren ustedes que en esto Honduras este año es fundamental porque tienen la presidencia de turno del SICA, y hoy y mañana va a tener una reunión muy importante aquí en Tegucigalpa de ministros de Educación y de ministros de Cultura, que va junto. Hoy hemos estado en el acto de hoy reivindicando que la cultura es esencial para los movimientos de integración supranacionales, como ha sido en la Unión Europea. Fíjense que esta semana tenemos aquí mismo también en el Centro Cultural de España el ciclo de cine europeo. Ya hemos puesto películas italianas, películas alemanas. Esto forma parte de la integración supranacional. Y hoy también, como ha dicho el ministro y como he dicho yo en el acto, un día después del asesinato de ayer, es una muestra, es una declaración de que la cultura no va a dar pasos atrás en Honduras. Y el Centro Cultural de España, en lo que podamos, vamos a ayudar. Aquí estamos, por ejemplo, con el alcalde rehabilitando la plaza, el Círculo de los Artesanos, y vamos a sacar, cuando esté terminada la restauración, actividades del Centro Cultural de España a la calle, para que la gente participe en la calle, para que la calle sea también de la cultura. Aquí hemos coincidido todos en que allá donde la cultura gana espacio, lo pierde la violencia. Y actos como este creo que tienen un significado especial por encima de las declaraciones que podamos hacer. Son los actos con los que tenemos que demostrar que no vamos a renunciar a conquistar espacios nuevos para la cultura y para la paz. Se van a expandir a lo interno del país, no solamente en la ciudad capital, sino que de ir más allá a esas comunidades para que no pierdan tanto las raíces como la verdadera cultura. Estamos actuando, intentando mejorar nuestra coordinación con las cooperaciones culturales europeas, y también el Centro Cultural de España quiere proyectar sus actividades en el resto del país. Hace 15 días estuvimos en San Pedro Sula, justamente con el ministro de Cultura, presentando el diccionario Garífuna español, allí en el Museo Arqueológico. Bueno, pues gracias al diccionario Garífuna español, el garífuna continuará siendo lengua viva. Ya no tiene peligro de caer en extinción, porque está asociado al español en un diccionario. También queremos llevar obras teatrales a Santa Rosa de Copán, un poco que todo el territorio, en lo que en nuestras posibilidades financieras y de personal, pues que todo el territorio hondureño pues se beneficie de un centro cultural de España en Tegucigalpa, que creo que todo el mundo reconoce que es modélico. Y tengo que felicitar a don Álvaro Ortega, porque está haciendo un gran esfuerzo desde hace muchos años en que esto sea un espacio abierto a los jóvenes, abierto a abrir horizontes a los jóvenes de Honduras. Ya para concluir, señor embajador, ¿va a haber más cooperación por parte de España en otros proyectos para Honduras? La cooperación de España no va a disminuir. Honduras va a seguir siendo centro prioritario, país prioritario. Vamos a mantener las 3 oficinas de cooperación que tenemos en San Pedro Sula, en La Ceiba y en Tegucigalpa, que es el único país centroamericano donde hay 3 oficinas de cooperación españolas, y no vamos a intentar seguir abarcando todos los proyectos.
municipalizando mucho. Eso se lo digo también, porque yo tengo ahora, con la crisis que hay en Europa y en España, que velar mucho porque los proyectos se hagan de forma transparente y de forma efectiva. Y por eso estoy viajando mucho, porque aparte de ese plan, los que a mí me dan la seguridad de que eso se hace es cuando voy a los ayuntamientos, el alcalde me inaugura el proyecto y me lo bendice el párroco. Muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias por su cooperación. Pues también nos encontramos aquí con nuestra compañera Vivian, quien también va a continuar pues entrevistando a las personas que se encuentran justamente en estas instalaciones y que es una buena cooperación por parte del gobierno español, Vivian. Así es, Mauricio, y es que un punto muy importante el que sucedió esta mañana, ¿quién presentó este tema? ¿Quién presentó todos los puntos importantes sobre la política cultural de integración en nuestro país? Pues esta bella dama. Gracias. Que miramos aquí, y es que doña María Eugenia Paniagua, quien es secretaria general del SEC y también del SICA. Muy buenos días, importantes puntos tocados este día. Sabemos que no los puede resaltar todo, pero sí más o menos hacer un resumen para la gente que nos está viendo por medio de Televisión Nacional de Honduras, puede entender en esencia qué significa esto. Esto significa, lo primero y lo más importante es que por primera vez hay una política de integración cultural de la región y que es mandatoria para los ministros porque la pidieron los presidentes. O sea, no es una cosa que a alguien se le ocurrió, alguien se lo sacó de la manga, sino que ha venido con un proceso absolutamente pertinente. La segunda cosa importante es que establece principios básicos de trabajo para los países. Es la creación de culturas de paz, pero no es una cultura de paz centroamericana, sino que es, como me escuchaste hace unos minutos, hay que hacer que las comunidades tengan su propia cultura de paz, las familias, en las instituciones educativas, en los centros de trabajo, y que esa suma de culturas pequeñitas construyan una cultura hondureña de paz y que esa, junto a la de los demás países, construyan una Centroamérica de paz. El otro tema es la preservación del patrimonio común, tanto tangible como intangible. Y aquí quisiera reiterarte mis palabras de que el problema que tiene Centroamérica es que no nos conocemos, y al no conocernos no nos entendemos, y al no entendernos no nos aceptamos, y al no aceptarnos, algunos más que otros, no nos integramos. Entonces ahí hay un enorme trabajo que hacer. Y además de eso es una oportunidad de reflexionar sobre el aporte de la educación al desarrollo nacional y las implicaciones que eso tiene con otros sectores, como por ejemplo el económico, como el político. Me parece que este documento nos abre una oportunidad. Algo muy importante y un ejemplo que se me quedó grabado es que usted enfatizaba, los niños van a la escuela, pero no van a aprender matemáticas y español, van a socializarse y a culturalizarse. De ahí todo esto, lo que acabamos de mencionar, viene por añadidura. Sí, básicamente el aprendizaje de la lengua es porque la lengua es el principal instrumento de pensamiento, es el principal instrumento de comunicación, es el principal instrumento de apropiación y es el principal instrumento cultural de un pueblo, su lengua. Entonces no es aprender a leer y escribir, es más que eso, es apropiarse del instrumento cultural principal. Y el otro tema es socializarse, es aprender. En la escuela el niño tiene que ir a aprender a ser un buen ciudadano hondureño, tiene que conocer su patria, de dónde viene su patria, de ahí la importancia que tiene el aprendizaje de la historia, de la geografía, etcétera, etcétera. Tiene que entender qué significan las leyes, sus deberes primero, sus derechos después, y tiene que salir del sistema educativo convertido en un hondureño que es un ciudadano de primer orden, con conocimiento del mundo y ansioso de aportar. Mientras no entendamos el sistema educativo en esta perspectiva, seguiremos preocupados nada más porque aprendan a leer y escribir y sepan algunas cosas de matemáticas. La escuela tiene un papel preponderante en el desarrollo cultural de la nación. Por último, las 2 páginas donde podemos accesar para saber más sobre esto. Tenemos el portal de Cultura y Arte Centroamericano, tiene más o menos 250 visitas, está a la disposición de todo el mundo en el sector cultural. Nuestro interés es que la gente ponga ahí sus cosas, sus resultados, sus comentarios, su pensamiento, y tenemos el Facebook donde podemos estarnos conociendo. Simplemente es una red social donde la gente del sector cultural, ya sean gestores culturales, artistas, etcétera, etcétera, puedan poner ahí sus cosas, sus avances, su pensamiento. Es una oportunidad para todos los centroamericanos.
Gracias, muy amable. Damos las gracias a doña María Eugenia Paniagua, quien es secretaria general del SEC y también del SICA, como ya les enfatizábamos, Mauricio. Yo me encuentro muy contenta esta mañana porque realmente escuchar y formar parte de la presentación de esta política estratégica en materia cultural para nuestro país me llena mucho. Así es, y qué más da si hablamos con el director de este centro español, don Álvaro Ortega, quien es el director de estas instalaciones, y hay muchas expectativas realmente para que la población hondureña pueda abocarse y disfrutar de esta verdadera cultura. Claro que sí, lo fundamental es hacerla accesible, porque realmente Honduras sí produce cultura. El problema es que como muchas veces no nos enteramos, porque a veces fallan los canales de comunicación, no podemos disfrutar de ella. Pero cultura hondureña hay, y la creatividad también, nos sobra la creatividad, tenemos mucha, seguro. Sin duda de que la población hondureña puede abocarse a estas instalaciones y poder participar también de las mismas. Claro, de hecho el Centro Cultural es un espacio libre y gratuito, está accesible, trabaja de martes a sábado y tiene apertura de 10 a 8 de la noche, pero es que además el Centro Cultural integra el Comité de Centros Culturales de Tegucigalpa. Hay toda una red de instituciones culturales trabajando en la capital abierta a la ciudadanía. ¿Qué se le ofrece a la ciudadanía? Pues estamos ofreciendo formaciones en el ámbito artístico, estamos ofreciendo también música, teatro, danza y sobre todo exposiciones. Es un espacio bien dinámico, como podrán ver. Álvaro, usted me enfatizaba extra cámara que el 26 de junio precisamente va a pasar una buena noticia referente a la biblioteca virtual. Pero esa es una noticia espectacular, que hoy se ha lanzado realmente la primicia. Llevamos medio año trabajando 4 instituciones hondureñas que son la Academia de Lengua, la Biblioteca Nacional y la Universidad Pedagógica y la Universidad Nacional Autónoma. Estas 4 instituciones, de la mano también de la Dirección General del Libro y la Biblioteca Virtual Cervantes de España, están generando la Biblioteca de las Letras Centroamericanas. Y el 26, precisamente, el 26 de junio, se va a presentar el portal hondureño, que es el precedente del portal centroamericano. Gracias. Sí, muchas gracias, don Álvaro Ortega, quien es el director de este Centro de Cooperación Española, y es cultural realmente lo que estamos viendo. Vivian, nos llena de mucha satisfacción ver estos cuadros y ver esta creatividad por parte de estos españoles que han tenido siempre esa voluntad de cooperar, no solamente con Honduras, sino que con toda la región centroamericana. Eso es importante, lo que acabas de mencionar, fortaleciendo la cultura de nuestro país, vamos a fortalecer la cultura de la región centroamericana. Así que usted, padre de familia, maestro, ayude a su hijo para que forme parte de esta cultura tan bonita y tan rica como es la que tenemos en nuestro país. Cerramos diciendo, promovamos la paz y digamos cero o no a la violencia. Así es, con ese bello mensaje entonces vamos a devolver la señal hasta los estudios principales de Televisión Nacional de Honduras con la programación normal, y ya casi listos, Vivian, para dar a conocer las noticias más importantes de este día a través del noticiero meridiano TNH. Adelante.